estoy pensando seriamente en reorganizar este espacio y no sé cómo, me cuesta un poco pensarlo, imaginarlo. Bueno, en mi mente se ve muy bonito, pero poner la... comenzar el trabajo es un poquitín difícil. Organizar un espacio tan pequeño se hace complicado. Me lleva a pensar en cómo, cómo cáspitas los romanos pudieron dominar y organizar todo el entorno mediterráneo. 3 continentes. Ya, sí, no completos, sí. Pero en ese momento, a escala mundial, ese era el mundo. Y era de ellos. ¿Cómo lograron dominar un imperio tan vasto durante tanto tiempo? Es una buena pregunta a responder. Brevemente. Espero. Soy la profe Karen de Historia. Bienvenidos y bienvenidas. Intentaré muy brevemente explicar un concepto clave cuando hablamos del Imperio Romano o de los romanos en sí, de su cultura, y es la romanización. ¿Qué es la romanización? Es una técnica, una superestrategia que utilizaron los romanos para conquistar el mundo. ¿Qué fue lo que utilizaron entonces? Su belleza, su desplante, su simpatía. La romanización está basada en 3 elementos fundamentales. En el elemento militar, un elemento diplomático y un elemento cultural. Vamos a revisarlo uno por uno. Elemento militar. Las legiones romanas. No tengo mi casco acá. En fin, las legiones romanas significa tener un ejército profesional, un ejército dispuesto en lugares estratégicos del imperio, especialmente limítrofes, donde hay pueblos que son mucho más aguerridos y difíciles de conquistar. Por ejemplo, los germanos, o por ejemplo en Britania, lo que es la actual Inglaterra, zonas difíciles de poder someter al imperio romano. Este ejército da la oportunidad a muchísimos jóvenes, a muchísimos varones, a tener la ciudadanía romana. Me meto al ejército, voy a tener la ciudadanía romana, me van a pagar, voy a ser parte de algo. El ejército romano, además, es un ejército que ama a sus líderes, que sigue a sus caudillos, que avanzando el imperio es un ejército que puede tanto como derrocar como instalar a un emperador. Así es de poderoso. En esta época imperial era común ver al emperador mismo luchando codo a codo con sus soldados en una batalla, estando con ellos en un campamento. De ahí esa devoción por el líder. Además, las legiones romanas tenían una estructura en cuanto a números, a escuadrones, que no es el momento de analizarlo, pero para quienes entienden de estrategias militares, es un muy buen ejemplo de cómo debería funcionar un ejército eficiente. ¡Qué buen servicio! El segundo elemento es un elemento diplomático. Cambiamos el tema de agarrarnos a coscachos, vamos a dejar ahí la violencia, vamos a pasar a la parte diplomática. La diplomacia es el arte de conversar para lograr acuerdos políticos. Por supuesto, hay que ceder en ciertas cosas para obtener otras. De ahí es que los mejores diplomáticos son quienes logran mejores acuerdos para cada una de las partes involucradas. Un ejemplo de esto se ve dentro del Imperio Romano, en que muchas de las provincias mantienen los gobiernos locales. Es decir, sigue el pueblo que habita esa región, sigue con su gobierno local, pagando un tributo a Roma, rindiendo homenaje a César o a los emperadores, pero mantiene su organización político-administrativa. Por ejemplo, en las películas que son de carácter religioso, que relatan la vida de Jesús, que suelen repetir para Semana Santa, se observa cómo están las autoridades romanas, por ejemplo Herodes o Poncio Pilato, y al mismo tiempo están las autoridades hebreas.
en la zona de Judea, de Palestina. Esto quiere decir que convivían autoridades más bien militares, las romanas, y de recaudación, y las autoridades que organizaban la localidad, la región, como las hebreas. También dentro del Imperio Romano hay muchas ciudades que son de corte neutral, que son totalmente comerciales. Por ejemplo, los bastantes puertos o pequeñas instalaciones que nunca se sometieron, que mantienen la neutralidad para favorecer el intercambio de comercio permanente entre distintas zonas. ¿Cómo se logra eso? A través de la diplomacia, de sentarse a conversar todas las partes antes de llegar y enfrentarse en el campo de batalla con los legionarios, donde probablemente Roma siempre ganaba, casi siempre, hasta que perdió y ya no hubo más. Eso tuvo que doler. Había una tercera forma en que los romanos podían conquistar el mundo mediterráneo, culturalmente. ¿Cómo? Los romanos no solo iban a conquistar como para obtener productos, sino que expandieron Roma, hicieron que Roma fuese del tamaño de todo su imperio. Llevaron su idioma, llevaron sus monedas, llevaban sus productos, llevaban la moda, llevaron los nombres, llevaron sus dioses, pero asimismo recibieron de vuelta muchos aportes culturales de todos los pueblos que habitaban, que cohabitaban este lugar. No despreciaban la cultura de otros lugares, excepto en algún momento el tema cristiano se convierte en un problema serio y político que tiene que ver con la adoración de ciertos personajes, con el pago de algunos impuestos, aunque finalmente, y otra vez, Roma toma ese elemento cultural religioso y lo hace parte suyo. Como la frase, si no puedes contra ellos, úneteles. Persiguieron a los cristianos mucho tiempo, sí. Hasta que, bienvenidos al Sacro Imperio. La visión política de los emperadores marca muchísimo la relación que se tuvo con otras religiones. Y esto sucedió a lo largo de muchos siglos, no fue de un día para otro. Estamos hablando de un imperio que dura más de 1000 años. Más de 1000 años. ¿Qué edad tienen ustedes? Yo cumplí 41 hace muy poco. Hablar de 1000 años me parece casi impensable de repente. La romanización, esta estrategia de romanizar el mundo, logró la creación de caminos larguísimos, muy buenos caminos que permanecen hasta el día de hoy, de acueductos, de construcciones, arcos de triunfo, templos a los dioses, el instaurar un sistema de medición para todo el Imperio Romano, medición de días, el calendario. Resumen, romanización, estrategia para expandir el imperio, mantener la paz y ser los más poderosos del mundo occidental en aquellos años. ¿Le resultó? Sí, resultó muchísimo. Tanto que muchos de esos elementos permanecen hasta hoy día en nuestras vidas. Pero ese tema del legado romano viene en el siguiente video. Nos vemos, cuídense mucho.